El color verde lo encontramos en un parque, en el banco de una plaza, en una escultura, incluso en un billete. Pero su uso fue y es muy contradictorio. Por un lado se lo identifica con la vida y la salud, la fertilidad, la juventud y la esperanza. Y al mismo tiempo es el color de la envidia y de la muerte, de la usura y del dinero, del miedo y de lo horripilante. El verde es un color mediano, no estridente, es un color tranquilo, pero esto no significa que sea apagado, sin brillo y sin historia. En el antiguo Egipto, el verde era un símbolo de regeneración y renacimiento. Los egipcios usaron malaquita, un mineral de cobre, pero era un proceso caro y se volvía negro con el tiempo. Además tenía problemas de conservación, se degradaba con rapidez. Esto intentaron solucionarlo los romanos, que sumergían en vino piezas de cobre, y notaron que con el tiempo aparecía sobre ellas una pátina de color verde, que al rasparse podía convertirse en un pigmento. Se trataba de la corrosión del cobre en contacto con el ácido acético del vinagre, creando así un pigmento sintético de origen mineral que recibe el nombre de verdigris o cardenillo. Este es el mismo tono verde que vemos hoy en día en algunos edificios, monumentos o esculturas. Pero también resultó un pigmento muy inestable, que variaba con el tiempo según la exposición a la luz o las interacciones químicas con otros pigmentos. Esta era una característica de antaño, el hecho de ser un color químicamente inestable. No era muy complicado obtenerlo, pues muchos productos vegetales pueden servir como colorantes verdes, pero aguantaban muy poco, sobre todo en las fibras y en los tejidos. Incluso hasta en un periodo relativamente reciente, las fotografías a color también se veían afectadas por esta característica tan volátil del verde. En las instantáneas de la década del 60 se puede ver cuando los colores se pasan, o sea, se van decolorando, y el verde era siempre el color que primero desaparecía. Sea cual fuere la técnica utilizada, el verde era inestable e incluso peligroso. En el año 1775, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, sin saberlo, comercializó uno de los pigmentos más mortales de la historia. Creó un pigmento brillante que estaba hecho con arsenato, un compuesto del arsénico. Con él se estampaba papel pintado para empapelar paredes, se teñían cortinas, vestidos, alfombras, incluso juguetes para los niños. Algunos historiadores creen que este pigmento pudo haber sido el motivo de la muerte de Napoleón Bonaparte en 1821, que tenía las paredes de su habitación decorada con tapices teñidos de ese verde. A finales del siglo XIX, un pigmento similar llamado verde de París reemplazó al verde de Chile. Sin embargo, también era altamente tóxico. Este fue el pigmento que los impresionistas como Claude Monet, Paul Cézanne y Auguste Rodin utilizaron para crear sus exuberantes paisajes verdes. Pero algunos creen que el pigmento pudo haber sido el motivo de la diabetes de Cézanne y la ceguera de Monet. El verde de París finalmente fue prohibido en la década del 60. Hoy en día se sabe que en arte se puede conseguir el verde mezclando azul y amarillo, pero es una idea muy reciente. Antes del siglo XVII no se les habría pasado nunca por la cabeza el crear el color verde de ese modo. Sabían cómo conseguirlo directamente, por más que fuese inestable, y en la escala de colores no lo situaban entre el amarillo y el azul. La clasificación de colores más usada era la de Aristóteles, y era la siguiente: blanco, amarillo, rojo, verde, azul y negro. Es el descubrimiento del espectro por parte de Isaac Newton lo que derivó en otra clasificación. Y hasta el siglo XVIII no se empezó a mezclar realmente el amarillo con el azul para conseguir el verde. Los químicos del siglo XVIII presentaron una teoría que definía los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y unos colores complementarios, verde, violeta y naranja. Esta tesis llegó a influir en los artistas del siglo XIX y el XX, hasta el punto que muchas escuelas pictóricas decidieron trabajar exclusivamente con colores primarios, y eventualmente con el blanco y el negro. Movimientos como la Bauhaus buscaba armonizar los colores con la función de los objetos y creía en esta verdad científica. Habló de colores puros y colores impuros, de calientes y fríos, de estáticos y dinámicos. Y el verde quedó rebajado a un segundo plano. Pintores como Mondrian prácticamente lo suprimieron de su paleta de colores, con el pretexto de atenerse a la ciencia. Como era considerado complementario del rojo, que es el color de lo prohibido, el verde se convirtió en su contrario, o sea, el color de la permisividad.
El simbolismo del verde se organizó casi por completo alrededor de esa idea. Representa todo lo que se mueve, cambia, varía. El verde es el color del azar, del juego, del destino, de la suerte, de la fortuna. En el mundo feudal, los duelistas se enfrentaban a duelo sobre un prado verde. Los juglares y los bufones se vestían de verde. En los casinos de Venecia, a partir del siglo XVI, se echaban las cartas sobre un tapete verde. Y hoy en día sigue siendo así. En todos lados se coloca el dinero, las cartas y las fichas encima del color verde. De ahí también que el color verde del dólar estadounidense no sea casual. Antes el símbolo del dinero era el dorado y el plateado, que la imaginación popular relacionaba con el metal precioso de las monedas. Cuando se fabricaron los primeros billetes del dólar, entre 1792 y 1863, el verde ya estaba asociado a los juegos con dinero y, por extensión, a la banca y las finanzas. Los impresores no hicieron otra cosa que prolongar el antiguo simbolismo. Pero así como actualmente puede representar la suerte, hubo una época en que representaba exactamente lo contrario. Debido a su ambigüedad, este color transmitía inquietud, y aún hoy sucede en ciertas áreas. Existe la costumbre de representar en tono verdoso a los malos espíritus, los demonios, dragones, serpientes y otras criaturas maléficas. Misery, misery, misery. ¡Uy, wow! ¡Eso sí que asusta! Los hombrecitos verdes de Marte no son otra cosa que los sucesores de los demonios medievales. Hoy los actores siguen negándose a subir a las tablas vestidos de color verde. En Argentina es el color amarillo, creo que en España también. Pero bueno, el amarillo forma parte del verde. El origen de estas supersticiones se remonta a un tiempo en que el verde era un color inestable y venenoso. Pero salvo estas excepciones, hoy en día nuestra sociedad urbanizada lo ha convertido en símbolo de libertad, de juventud, de salud, algo que hubiese resultado incomprensible para un europeo de la Edad Media e incluso del Renacimiento, porque para ellos el verde no tenía nada que ver con la naturaleza. En la Edad Media, el color de la ropa indicaba el rango social y la profesión de una persona. El rojo era usado por la nobleza, mientras que el marrón y el gris eran usados por los campesinos. El verde lo llevaban los banqueros, los comerciantes y la gente de la clase alta. La mujer en el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de Jan van Eyck, de 1934, lleva un vestido verde brillante, que simboliza el estatus y la riqueza de su familia. A nuestras mentalidades modernas les cuesta entender que el verde no haya sido relacionado con la naturaleza, pero hasta el siglo XVIII la naturaleza se definía principalmente por 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Probablemente fue el Islam primitivo el primero en relacionar el verde con la naturaleza. En la época de Mahoma, cualquier lugar donde hubiese algo de verdor era relacionado con el oasis, con el paraíso. Tal vez por eso las banderas de los países islámicos llevan en general el color verde. Este color se convirtió en emblemático en el mundo musulmán, lo que quizá contribuyó a desvalorizarlo a los ojos del cristianismo en los periodos de hostilidad. En Occidente, la asociación del verde y la naturaleza llegó por lo tanto más tarde. Se remonta a la época romántica. En la segunda mitad del siglo XIX, en el momento en que algunos comerciantes adoptaron signos para ser reconocidos, los boticarios o farmacéuticos, cuyos medicamentos se hacían a base de plantas, eligieron el verde vegetal para sus cruces. En Italia, sin embargo, las cruces de las farmacias son de color rojo, el rojo de la sangre. Y en Francia, desde hace unos 20 años, algunas farmacias optaron por instalar una cruz azul, para asociarla no a las plantas, sino a la ciencia y a la técnica. Ahora todo lo verde se presenta como prueba de frescura y vida natural. El verde de la vegetación se ha convertido en el verde de la limpieza y la ecología. En muchos países los contenedores de basura son de ese color. El verde se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la inmundicia, el más higiénico de los colores contemporáneos junto con el blanco. Y es así que ahora tenemos zonas verdes, y también se lo asocia a la gratuidad, a lo gratis, por ejemplo con el famoso número verde. También se adoptó para las señalizaciones urbanas, cuando se inventó una señalización internacional para barcos, que luego adoptaron los trenes y los automóviles. De hecho, la sociedad contemporánea revalorizó el verde, que en otros tiempos era el color del desorden y la transgresión. Ahora, en cambio, es el color de la libertad y la esperanza.
Como siempre les pido, si aún no lo hicieron se pueden suscribir, comentar, dar un like. Y si quieren colaborar económicamente con el canal, con el dinero que puedan, les dejo los links de Cafecito y de PayPal en la descripción y en el primer mensaje. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. ¡Chao!